Buenos días de nuevo. Parece que ya se está incorporando todo el mundo, así que vamos a arrancar este webinar. Lo primero de todo, si alguno tuviera algún problema de sonido o de visualización, que nos lo escriba y tratamos de darle solución. Me presento, soy Rodrigo Morel, director de Creara, y voy a impartir este webinar sobre certificados de ahorro energético. En principio, tendremos en torno a una hora, pero bueno, la idea es que la presentación dure un poquito más de media y dejemos suficiente tiempo para que luego podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas lo más amplia posible. Para los que no habéis estado en webinars anteriores, tenéis el apartado de preguntas en la aplicación de GoToWebinar. Desde ya podéis empezar a lanzarlas y al final de la presentación le daremos lectura a todas las que podamos. Pues vamos arrancando. El webinar lo he dividido en 4 partes. Primero voy a hacer una introducción sobre el sistema CAES. Muchos ya lo conoceréis si sois conocedores de los detalles, pero repasaremos rápidamente en qué consiste. La segunda parte hablaremos del punto de situación, de cómo está el mercado a día de hoy, a primeros de octubre, y las expectativas que tenemos de cómo cerrará el año. También aquí os explicaré la visión de Creara y cómo hemos funcionado en el mercado hasta ahora. En un tercer apartado veremos las claves que nosotros entendemos que se deben contemplar desde la perspectiva de una empresa que quiere maximizar el retorno de los CAES, es decir, obtener un retorno por inversiones que hacen en eficiencia energética, pues qué claves debe tener en cuenta. Y por último terminaremos con algún caso práctico. Pues comenzamos. Bueno, como os decía, arrancamos un poco por entender qué es esto de los CAES rápidamente. Parte de unas directivas europeas que obligan a los Estados miembros a generar un volumen de ahorro anual de energía final. Y en España se ha desarrollado a través de 2 modelos. Un primer modelo que estuvo vigente desde 2014 a 2023, que lo podéis ver en este esquema. Básicamente, el Gobierno instituyó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las comercializadoras de electricidad, gas y petróleo hacían una contribución económica a ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Lo podéis ver en, el esquema. Voy a utilizar el puntero. A partir de la orden anual que publicaba el Gobierno, se hacían esas contribuciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esas contribuciones las recaudaba el Gobierno, que era dinero que ya formaba parte del dinero público, y el Gobierno era el que articulaba líneas de ayudas y subvenciones para empresas y particulares. Estas empresas y particulares generaban los ahorros y todos esos ahorros se reportaban a Europa para que España dijera si había cumplido o no había cumplido los objetivos de ahorro que tenía. Esto cambia con el nuevo modelo. Porque lo que se instituye es un nuevo sistema en el que se le da la vuelta al proceso, ¿vale? Y aquí nace el sistema CAE, articulado a través de un Real Decreto, que es el 36/2023, publicado en enero del año pasado. A partir de aquí, el sistema arranca por las empresas, que son las que, a través de invertir en eficiencia energética, generan ahorros. Estos ahorros, a través de un procedimiento, se pueden transformar en certificados CAE, certificados de ahorro energético, y los sujetos obligados, que eran los que antes contribuían con dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, alternativamente
contribuyen con CAEs al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, es decir, pagan su contribución con una nueva moneda que es el CAE. Y por tanto, se entiende que así el Gobierno podrá igualmente reportar ahorros a la Unión Europea, pero de una manera más ágil porque el dinero no tiene que pasar por las arcas públicas, sino que se genera un mercado en el que estos sujetos obligados adquieren ahorros de la industria o de grandes empresas terciarias o incluso de particulares. ¿Vale? Esto es un poco la dinámica del mercado para que la entendiéramos. Como os decía, el regulador, en este caso el Ministerio, ha dotado al sistema de un soporte jurídico, de una estructura jurídica, bueno, duradera y además flexible, que se irá adaptando con el tiempo. Y fundamentalmente se compone de cuatro normativas. Por un lado, el propio Real Decreto 3623, que es el que diseña el sistema de certificados de ahorro energético. Luego hay dos órdenes que se publicaron el año pasado, que son la 815 y 845, que articulan el sistema. Uno está centrado en todos los agentes que participan en el sistema, que es la orden TED 815, y la 845, que es la que publica la primera versión del catálogo de fichas con las que se pueden calcular ahorros, que en julio de este año se actualizó ampliando el catálogo haciendo 14 fichas. Y cabe mencionar que los volúmenes del mercado, si bien están indicados, se van a ir articulando por una orden anual, ¿vale? Esta orden a la que hacemos referencia, la 268, ha establecido las cuantías con las que deben contribuir los sujetos obligados al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2024, pero se deberá publicar otra orden similar para 2025, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, y para mí es importante que entendamos todos por qué este sistema es novedoso y diferente a sistemas que han existido hasta la fecha. ¿Vale? Hemos trabajado antes con otros sistemas de ayudas, de subvenciones, etcétera, pero creemos que el sistema CAE tiene algunos atributos que lo hacen diferente y a priori mucho más atractivo. Y serían estos 5 atributos. De izquierda a derecha os lo voy contando. Lo primero, su impacto puede ser muy relevante. Este año, que es el primero, ya lo veréis, podemos estar hablando de un impacto entre 150 y 200 millones de euros, pero es un sistema que se ha diseñado reglamentariamente, según lo refleja el propio Real Decreto que lo articula, hasta 2030. No depende de presupuesto general del Estado, no depende de partidas públicas. Y en el momento en que coja velocidad podemos estar hablando de volúmenes superiores a los 1.000 millones de euros destinados a financiar la eficiencia energética. Es duradero, como decíamos en el punto anterior, es decir, está diseñado a largo plazo. Lo lógico es que sobreviva el año 2030 porque Europa va a seguir marcando a los países miembros obligaciones de reducción de consumo de energía, de eficiencia energética. Y, por tanto, en otros países en los que se ha basado el sistema CAE español, como Francia, el sistema allí lleva funcionando más de 15 años. Entonces, lo lógico es que sea un sistema que perviva con nosotros durante mucho tiempo. Tercero, es un sistema que está confeccionado para resultar atractivo, es decir, que la inversión en eficiencia energética se financie en parte o incluso totalmente gracias al ingreso CAE. El sistema calcula un año de ahorros y a partir de aquí se calcula la retribución que recibes. Para muchas tecnologías el porcentaje que se cubre de la inversión total es muy relevante. Luego veremos algunos ejemplos. Cuarto,
el sistema tiene los elementos y componentes para ser previsible, es decir, que de antemano, antes de tomar la decisión de invertir, yo ya pueda saber si voy a obtener ingresos CAE que me ayuden a financiar esa inversión. Es decir, desde el punto de vista de planificación financiera, es muchísimo más previsible que lo que puede ser una subvención. Podemos contar desde el inicio con este dinero CAE para financiar nuestras inversiones en eficiencia energética. Y por último, que también está ligado al anterior, y ahora también veréis ejemplos, es un sistema muy ágil. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que yo implanto una medida de eficiencia energética hasta que cobro el incentivo CAE, el dinero CAE, como consumidor final, como empresa que invierte en una actuación de eficiencia energética, estamos hablando de que en 2-3 meses he recibido el dinero y he cerrado el ciclo, ¿vale? Esos 2 o 3 meses comparado con los tiempos que se manejaban con subvenciones son infinitamente más ágiles, con lo cual redunda en lo que estamos comentando. El sistema es mucho más interesante. Bueno, en esta diapositiva recojo algunos de los parámetros con los que se ha diseñado el sistema. Por explicároslo, en el gráfico de la izquierda podéis ver el objetivo de ahorro que se marca el gobierno, tanto a través de las diferentes órdenes que ha publicado como en el propio PNIEC. A la izquierda en aportaciones de los sujetos obligados, que alcanzarían ya 1.700, 1.800 millones de euros en 2026 y en la escala de la derecha en objetivo global de ahorro. Veis que ya para 2024 se pretende que a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética se consigan 4.000 gigas de ahorro, pero esos 4.000 en el año 2026 deben ser más del doble, más de 9.000 gigas de ahorro. Y en el gráfico de la derecha, el ejercicio que hemos hecho, que este es de primeros de año, es ver año a año las aportaciones de los sujetos obligados, cómo se van a dividir en 4 conceptos. Uno, en contribuciones que estos sujetos obligados van a seguir realizando en euros al sistema, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, porque lo delimita así el gobierno. Aquí veis los porcentajes que aún el gobierno ha dicho que se tienen que seguir aportando en euros. Este año el 35%, el año que viene el 20% y en 2026 el 10%. Habrá otra parte, que es esa parte en azul, donde las contribuciones se van a hacer en euros porque no hay suficiente oferta de proyectos CAE en el mercado. La parte verde será lo que realmente contribuyan los sujetos obligados en CAE, y la parte blanca, que es la que dinamiza todo este mercado, es ahorros que van a obtener en sus contribuciones los sujetos obligados gracias a acceder a CAEs. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado va a tratar de pagar algo menos de dinero que la equivalencia financiera que está fijada por cada kilovatio hora de ahorro. Por tanto, comprará ahorros a un precio algo inferior al marcado por la equivalencia financiera, ¿vale? Entonces, como vemos, es un mercado muy voluminoso que puede aportar una gran cantidad de euros a la eficiencia energética. Y porque entendamos también todos los agentes que intervienen, en esta diapositiva podéis ver cómo está estructurado el mercado. A mí me gusta pararme un poco en la definición. El sistema CAES es un mercado en el que interaccionan oferta y demanda. Y esa oferta y demanda es B2B, es decir, no pasa por el dinero, sale de un privado y termina en un privado o en un público porque sea un ayuntamiento que ahorra energía. Es decir, es un mercado B2B donde toda la financiación se aporta de manera privada por los sujetos obligados al sistema, donde el control lo ejecuta un sistema mixto público-privado, porque la verificación la realizan empresas privadas, pero luego hay un último control
de la administración pública y donde el regulador, eso sí, es público. El que ha puesto las normas a este mercado es la administración pública. Aquí podemos ver las dos partes. Por un lado, la demanda, que son los únicos agentes que pueden generar y transaccionar CAEs, sujetos obligados y sujetos delegados. Por otro lado, la oferta, que son empresas o particulares que invierten en eficiencia energética y ceden los ahorros a cambio de una contraprestación económica. Y en medio, todo el sistema de regulación y control, como decíamos, público-privado. Una primera capa de verificación por empresas privadas y una segunda capa por la propia administración. Primero las comunidades autónomas y luego, en última instancia, el ministerio. El flujo ya lo veíamos antes. Los agentes de la demanda, sujetos obligados o sujetos delegados, adquieren ahorros a consumidores finales a cambio de euros, ¿vale? Y su trabajo es transformar ese ahorro en un CAE, ¿vale? A través de un proceso de verificación. Y luego, entre sí, los sujetos delegados y sujetos obligados tienen acuerdos internos de compra-venta y finalmente, o bien el sujeto delegado o el sujeto obligado contribuye con CAEs a realizar los pagos al Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética. Como decíamos antes, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Vale. Pasamos a la segunda parte de la presentación. Un poco entendido el sistema y lo que os decía, cualquier duda o pregunta, por favor, ir lanzándola a través del chat, a través del apartado de preguntas, que luego trataremos de darle lectura a todas ellas. Bueno, un punto de situación. ¿Dónde está el mercado a día de hoy? Bueno, pues deciros que si bien ha arrancado de forma lenta, esperamos que el mercado alcance los 1.000 gigas de ahorro en su primer año completo, 2024. 2023 el mercado no existió, o apenas existió, unas pocas decenas de gigas. Como veis en el gráfico, el mercado durante este año ha sido de un crecimiento exponencial. Los primeros meses apenas se registró nada y ha crecido bueno, durante el verano. Y estos datos están basados en expectativas del Ministerio. La idea es que alcance esos 1.000 gigas. Aquí lo tenéis en la gráfica, en la parte izquierda, la línea hace referencia a los gigavatios hora de ahorro que se acumularán y en las barras tenemos los millones de euros que se van a introducir en el sistema, que llegará pues, a estar en torno a 130, 140, 150 millones de euros. Lo dicho, ha arrancado lento, hay muchos cuellos de botella que hay que ir superando poco a poco, pero como veis el crecimiento es exponencial, lo cual nos da unas expectativas muy interesantes de que el mercado funciona, es operativo y una vez se vayan subsanando ciertos cuellos de botella relativos a algunas fichas y su metodología de cálculo, al volumen de verificadores que hay acreditados en el sistema, al propio ministerio que necesita cierto personal para poder gestionar todo el sistema CAES, etcétera. Cuando se vayan solucionando estos cuellos de botella, el sistema irá mucho más rápido. Y en cuanto a magnitudes a septiembre, aquí podéis ver sobre base 100 cómo se reparten los proyectos entre singulares y estandarizados. Básicamente, cerca del 10% de los expedientes corresponden a proyectos singulares, donde no tenemos una ficha estandarizada del cálculo de ahorros y, por tanto, el cálculo de ahorros se hace a posteriori a partir de mediciones, ¿vale? Y el resto serían fichas. Pero en cuanto a volúmenes de ahorros, bueno, el 60% de los ahorros los están aportando los expedientes de actuaciones singulares y la mayoría de las actuaciones singulares están ligadas a la industria. Mientras que el ahorro promedio de una actuación singular está ahora mismo en 14-15 gigas, el ahorro promedio de una actuación estandarizada está por debajo del giga, ¿vale? Entonces, sobre todo a nivel de industria y a nivel de volumen de ahorros, vemos que la realidad nos dice que la gran parte de los ahorros
va a venir de proyectos singulares, de actuaciones singulares. Me dicen que no estoy mostrando bien la pantalla. ¿Es así? Si me lo podéis confirmar. Que se ve la pantalla del orador. Eh, complicado. Vale, disculpad, parece que ya está solucionado. Vale, y lo que sí que quería comentaros es un poco nuestros resultados ya a nivel de Creara, lo que hemos estado generando en estos meses. Bueno, hemos sido una de las empresas, yo creo, más activas en este mercado, especialmente en proyectos singulares. A fecha de finales de la semana pasada habíamos solicitado ya 151 gigas, que es aproximadamente el 37% de lo que habría solicitado, con 126 ya emitidos y 25 verificados pendientes de recibir la emisión del Ministerio y 10 expedientes finalizados en su totalidad, 6 fichas estandarizadas y 4 singulares, con un pipeline bastante importante. Y a partir de ahí, bueno, es verdad que hemos trabajado ya en 13 comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno, vamos familiarizándonos también con el proceso con los diferentes gestores autonómicos. Y bueno, una vez he explicado un poco el estado del mercado en este momento y queremos entrar bueno, las claves que nosotros entendemos que deben contemplar especialmente pues un gran consumidor, una empresa que quiera maximizar los resultados de los CAEs, que quiera financiar proyectos de eficiencia energética a través de CAEs de manera exitosa. Lo hemos dividido en dos partes. Lo primero, claves antes de, es decir, en la propia preparación que requiere ese gran consumidor internamente para afrontar con las mayores garantías de éxito el sistema CAE y tomar las decisiones correctas. Y luego durante el propio proceso de obtención de CAEs. Empezamos por la primera. Y bueno, nosotros vemos tres claves previas importantes para estos grandes consumidores. La primera de ellas es, bueno, empaparse y conocer el sistema. Esto no queda otra. Es verdad que, bueno, a través de webinars como este, de la lectura de de la propia normativa, se llega a un cierto entendimiento. Luego, obviamente, la práctica nos va a ir dando más conocimiento y sí que es importante que dentro de la empresa contamos con un mínimo de recursos que puedan dar soporte en los procesos de obtención de CAES. Si no, es muy difícil avanzar y nos podemos convertir con que somos nosotros, es la empresa, el cuello de botella, ¿no? Entonces, ese conocimiento y contar con unos mínimos recursos es fundamental. La segunda clave que vemos es que la empresa tenga una cierta cultura de inversión en eficiencia energética. Para nosotros, por ejemplo, estamos viendo que empresas que tienen implantada un sistema de gestión de la energía, sobre todo muchas industrias, ya cuentan con mucho avanzado. El hecho de que tengas una cierta cultura de eficiencia energética va a hacer que aproveches el sistema CAE
no solo de forma esporádica y puntual, sino que todos los años metas proyectos y esos proyectos se financien total o parcialmente a través de los CAEs. Va a permitir que reduzcas tus costes operativos, va a permitir que seas más competitivo, etcétera, ¿no? Y vemos que empresas que han ido ágiles en la adopción del sistema CAE, muchas de ellas tiene que ver porque ya o bien contaban con esa ISO 50001 o sí que tenían bastante experiencia en aprovechar subvenciones, ¿no? En acogerse a ayudas o subvenciones. Y por último, el último punto a mencionar es, bueno, ¿qué partner eliges para que te acompañe en el sistema? Como ya hemos mencionado, solo pueden generar CAE sujetos acreditados o bien sujetos delegados o sujetos obligados. Por tanto, hay que hacerse acompañar de un partner que cumpla estos requisitos. Es muy importante, bueno, pues tratar de no equivocarse, de acertar en esta selección y para ello, pues eso, lo que recomendamos es que se analice bien las propuestas de estos sujetos delegados obligados de forma integral y que esto ayude a elegir al partner adecuado. Entrando un poco en la selección del partner, ahondamos en qué se debe tener en cuenta, ¿vale? Bueno, lo primero que vemos es que es muy importante, obviamente, validar que tenga experiencia en gestionar proyectos y, a ser posible, proyectos similares a los que pueda tener la empresa en cuestión. Muy importante, esto se trata de coger una medida de ahorro ya implantada o que se va a implantar o incluso una idea de proyecto y llevarla a éxito, ¿no? Tener la capacidad técnica, porque la empresa tenga experiencia en elaborar proyectos técnicos, en calcular medidas de ahorro, en realizar auditorías energéticas, en diseñar planes de medida y verificación de ahorros, etcétera, es muy importante. También la parte más documental, más burocrática de pelearse con los gestores autonómicos y la parte de verificación, ¿no? Trabajar con el verificador sabiendo cómo piensa y qué va a requerirnos para que la verificación, que es un poco el elemento externo crítico, sea exitoso. Y luego el último elemento a mencionar es el precio, que en muchas ocasiones estamos viendo que se le da una relevancia capital y es casi lo único que se valora. Oye, ¿cuál es el precio unitario por cada CAE que se genere en este proyecto? Pero bueno, hay que matizarlo y hay que ir un poquito más en profundidad para entender las condiciones, ¿no? No solo es precio unitario, sino durante cuánto tiempo, qué garantías requiere. Estamos viendo que en ocasiones hasta se han solicitado avales, cuáles son las condiciones de pago de ese precio y muy importante que no esté, o en la medida de lo posible, que no esté ligado a otros contratos, ¿no? Sobre todo contratos de suministro de energía o vinculado a una inversión, como puede ocurrir con algunas empresas de servicios energéticos que implantan la medida, la financian y se quedan con los CAEs, pero al meterlo todo en el mismo cajón no sabemos cuánto es el ingreso que se está obteniendo y podríamos haber obtenido un retorno mucho mayor como empresa separando las partidas, ¿no? Y bueno, por último, otro tema más en cuanto a la selección de partner, que en algunas ocasiones nos preguntáis y que también está un poco sobre la mesa, es ¿qué me interesa más, trabajar con un sujeto delegado o con un sujeto obligado? Obviamente, aquí en Creara somos sujeto delegado, somos parte, pero también os lo digo de una forma pues lo más aséptica posible. Sí que hay que tener en cuenta estas tres cosas. A nivel de capacidad y experiencia, los sujetos delegados han tenido que acreditarse en el Ministerio para poder operar como tal y han tenido que demostrar su solvencia técnica, económica, que cuentan con los recursos humanos suficientes para llevar a cabo, gestionar expedientes, hemos debido presentar garantías, etcétera. Y yo diría que todos ellos ejecutan los proyectos con técnicos propios porque así lo han acreditado, ¿no?
mientras tanto, los sujetos obligados no lo han hecho, no han tenido que acreditar ningún tipo de experiencia en eficiencia energética. El sujeto delegado normalmente centra su actividad en prestar servicios relacionados con la eficiencia energética, es el centro, es el foco de su modelo de negocio, cosa que no ocurre con los sujetos obligados, que su foco como tal es suministrar energía y vendérsela a los clientes. Y tercero, en cuanto a precios, que en muchas ocasiones nos dicen, oye, pero es que, claro, si voy directo al sujeto obligado voy a acceder a un mayor precio. Sí, no, normalmente un sujeto delegado que maneje un volumen elevado de CAEs cuenta con mucha capacidad de negociación frente a los sujetos obligados y por tanto también puede trasladar un precio mayor al cliente final. Entonces, resumiendo, creemos que es idóneo trabajar con el sujeto delegado, que es el experto en eficiencia energética, zapatero a tus zapatos, ¿no? Es el que te va a dar un servicio más interesante. No todos los sujetos delegados, ahora mismo hay unas 40 empresas acreditadas, están teniendo un nivel de actividad importante, pero los que lo tienen lo están haciendo y haciéndolo bien. Y bueno, entramos en ver algunas claves ya una vez que contamos con un partner y estamos en pleno proceso de obtención de CAEs. Lo primero de todo, por repasar rápidamente cuáles son las etapas por las que pasa un proyecto CAE, sobre todo los que no lo habéis vivido hasta ahora. Un proyecto CAE tendría estas 5 etapas. Lo primero es ejecutar la actuación de ahorro, ¿vale? Los proyectos CAE se inician a partir de aquí, luego hay que someterlo a la verificación independiente, se presenta la solicitud de CAEs al organismo autonómico, el organismo autonómico y el ministerio validan el expediente y emiten los CAE, emiten los números de serie que nos corresponden a tantos kilovatios hora ahorrados y por último se monetizan esos CAEs al usuario final, al consumidor final y se le paga por el ahorro que ha generado. ¿Vale? Pues bien, intervienen estos 6 agentes, consumidor final, sujeto delegado, sujeto obligado, verificador, gestor autonómico y coordinador, los veis ahí a la izquierda, y vamos a explicar el proceso que lidera un sujeto delegado, como en este caso sería crear. ¿Vale? Las dos primeras etapas están ligadas a la ejecución de la actuación de ahorro, los veis aquí. Lo primero es contar con un convenio en el que se ha producido la cesión de ahorros del consumidor final al sujeto delegado a cambio de una contraprestación y ejecutar la actuación de ahorro. Esto puede ser intercambiable, puede ser una antes que otra o viceversa. Las siguientes etapas serían, una vez que se ha ejecutado la actuación, recopilar toda la documentación que debe formar parte del expediente CAE y someter ese expediente CAE a la verificación independiente de un verificador acreditado. ¿Vale? Una vez terminada esta verificación y si es favorable, realizamos la solicitud de CAE al gestor autonómico. Pasa por 2 etapas, hay una preinscripción del gestor autonómico y un registro final del ministerio. Y por último, una vez que contamos con los números de serie, con los billetitos CAE, se pueden liquidar al sistema, generar la liquidez y abonar el dinero al usuario final, al consumidor final, que por tanto cierra el ciclo, ¿vale? Ya hemos recibido el pago por nuestra actuación. Los que veis recuadrados en rojo son pasos que debe ejecutar sí o sí un sujeto obligado, un sujeto delegado. Es importante que en todo esto, a día de hoy hay parcialmente y a futuro habrá mucha parte que está desarrollada a través de plataformas tecnológicas que agilizan mucho el proceso y de hecho a nivel de tiempos, luego veremos algunos casos prácticos en detalle, pero deciros que una vez que hemos ejecutado la actuación y contamos con los documentos, el plazo hasta solicitar los CAEs, que sería esta primera etapa de aquí, os lo muestro con el puntero, ¿vale? Desde una vez ejecutada la actuación hasta que hacemos la solicitud, no debe pasar de 2, 3, 4 semanas a lo sumo, salvo proyectos singulares donde tengamos que medir más tiempo.
La segunda etapa, que es la que depende de la administración, está durando entre 20 y 35 días y normalmente hasta ahora están cumpliendo. Y la última, que es la de la monetización, son 15 a 30 días. Por eso os digo que normalmente en plazos inferiores a 3 meses se cierra el ciclo de un proyecto CAE. Vale, y entramos a ver algunas de las claves del proceso etapa por etapa. ¿Vale? Eh, Veíamos algunas de las etapas y las tenéis aquí a la izquierda. La primera parte, la firma del convenio entre el consumidor final y el sujeto delegado. Puntos importantes. Es importante hacer un buen análisis previo de incompatibilidades o riesgos, ¿vale? Incompatibilidades porque una determinada medida no genere ahorro final, porque por lo que sea esté excluida del sistema CAE, porque se haya firmado en fechas anteriores a que entrase en vigor el sistema, etcétera. Ahora, por ejemplo, les ocurre a muchas empresas electrointensivas, está el punto de cómo están cumpliendo con los requisitos de eficiencia energética para recibir bonificaciones en la factura eléctrica al ser electrointensivas y aquellas que marcaron que cumplen a través de implementar las medidas que salen de sus auditorías energéticas, en principio estarían excluidas de obtener ingresos CAE. Bueno, pues analizarlo, ver si eso es reversible o no y actuar, ¿no? Ese análisis de riesgos previo lo vemos muy importante. Segundo, el marco contractual. Antes de firmar un convenio CAE, es muy interesante firmar acuerdos previos, acuerdos marco, donde analicemos y exploremos el potencial de medidas de ahorro energético pasadas, presentes y futuras. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir planificar, priorizar a cuál me dedico antes, preparar con antelación la documentación, etcétera. Es decir, agilizar el proceso y eliminar riesgos. Otro punto importante a tener en cuenta aquí, intermediarios. Muchos proyectos están teniendo intermediarios que no son ni sujeto delegado ni sujeto obligado, pero que firman la cesión del ahorro y luego lo ceden a su vez a un sujeto delegado obligado, empresas que se dedican a gestionar ayudas, etcétera. Esto parece ser, y todavía no está cerrado, pero las noticias que llegan del Ministerio es que se va a limitar. Hacienda ha pedido que no existan estos intermediarios o que estén muy limitados por posibles fraudes en el IVA y el Ministerio pues lo está estudiando y tomará una decisión al respecto en breve. El segundo grupo bueno, la segunda bloque que veíamos era la propia ejecución de la actuación. Bueno, pues hay algunos temas importantes a tener en cuenta, como por ejemplo que se incorporen a la ejecución del proyecto aspectos requeridos por el sistema CAE, pues cosas tan simples como, por ejemplo, en la ficha de iluminación se requiere que exista un sistema de regulación y control. A lo mejor no pensábamos incluirlo, pero si lo valoramos desde el inicio, vemos que esto incrementa la inversión en un 2, 3, 5%, pero a su vez puede obtener todo el ingreso CAE, pues que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Lo mismo para necesidades de recogida de documentación, de datos, etcétera. Hay un punto importante, por ejemplo, que está ocurriendo en todos los proyectos singulares, y es que independientemente de que una actuación, por ejemplo, instalar un recuperador de calor, no tenga que ser registrada en industria, en esa comunidad autónoma, porque es algo que está liberalizado, no requiere de ese registro, las verificadoras lo están pidiendo porque el Ministerio lo requiere. Pues tenerlo en cuenta, hacerlo cuanto antes y poder cerrar esta parte lo antes posible. En cuanto a la propia compilación del expediente y luego el pasar la verificación, creo que el principal aspecto clave que tenemos que tener en cuenta es que aquí la clave es que el cálculo de ahorro sea obviamente el máximo posible, pero siempre y cuando sea verificable por el verificador, es decir, que no regalemos ahorro, sino que la forma en la que la calculemos sea la correcta, siempre tratando de maximizar dicho ahorro y que el cálculo sea validable por el verificador. En los proyectos de fichas estandarizadas
digamos que hay menos misterio, pero sí que el técnico que lo calcule tiene que estar muy familiarizado con la propia ficha, entender los puntos críticos, en qué se va a fijar el verificador, etcétera. Sí que tiene mucha más relevancia en proyectos singulares, donde el diseño del plan de medida de verificación es clave y hay que hacer un diseño que se adapta a los requerimientos del sistema CAE. Por ejemplo, es muy importante para la toma de decisiones incorporar un cálculo de ahorro teórico previo o, por ejemplo, manejar muy bien las diferentes opciones de medida que ofrece el protocolo de medida de verificación. Hasta ahora casi todos los proyectos se están presentando con la opción C, pero por ejemplo hay la opción A de medir directamente el ahorro, que es muy interesante en algunos proyectos. Otros aspectos interesantes a tener en cuenta, bueno, la propia solicitud de CAES que hacemos a la administración, aquí se abre el periodo de posibles subsanaciones, esto dependerá de la calidad del expediente que hemos elaborado. Sí que debemos tener en cuenta que el Ministerio ya ha notificado que se están echando para atrás algunos expedientes, se están desestimando expedientes porque incluso con la verificación favorable no cumplen con los requisitos del sistema y además está habiendo un volumen elevado de requerimientos, que eso ralentiza el sistema y al final le añades días al propio proceso. Bueno, nosotros tratamos de preparar los expedientes con la calidad suficiente para que esto no ocurra. Y luego, en la fase ya de monetización, bueno, esta fase al final se viene trabajando desde el inicio del proceso. Aquí he puesto al principio, ojo con los acuerdos vinculados a contratos de energía. Nos estamos encontrando con proyectos donde lo lidera en una determinada empresa o incluso en la administración pública el área de compras y bueno, se liga un poco el ingreso CAE no tanto a recibir un ingreso como tal, sino como a un posible descuento en factura de energía. Para nosotros esto va un poco en contra del sistema. Aquí son las áreas de ingeniería de la empresa, los departamentos de ingeniería, departamentos de operaciones, los que están generando este ahorro. Ese ahorro debería ser un ingreso como tal, es un pago por los ahorros que estamos generando y por tanto debe ser un ingreso que o bien nos permita amortizar mucho antes la inversión y sobre todo nos permita planificar nuevas inversiones. Si como entra en la empresa es como un descuento sobre la factura, al final se diluye y no se está poniendo en valor lo que estamos consiguiendo a nivel de eficiencia energética. Luego, como hemos dicho antes, es clave la capacidad que tenga el sujeto delegado para negociar precios y condiciones de pago. Y tercero, es importante ofrecer en los proyectos y que se contemple en los proyectos que las equivalencias financieras cambian año a año y, por tanto, que esto se pueda tener en cuenta a la hora de proyectos que superan el año de gestión. Vale, entrando específicamente en industria, queríamos contar un poco un campo donde vemos una gran oportunidad para proyectar expedientes CAE, proyectar inversiones que generen CAEs, y es el mundo de la descarbonización, proyectos singulares ligados a la descarbonización. Como veis en la tabla, se trataría de proyectos donde la fuente energética sobre la que trabajamos, la que se va a reducir, es o bien gas natural o otro tipo de combustibles que se utilicen en el proceso productivo. Tipo de medida de ahorro energético que estamos contemplando, pues incorporación de economizadores, intercambiadores de calor, introducir en el proceso calderas de recuperación de gases o de calor de otras fuentes, o sistemas de recuperación de calor apoyados por bombas de calor eléctricas. Todo este tipo de medidas de ahorro redundan en lo que decimos, en la descarbonización, en reducir la aportación al sistema de fuentes de energía fósil.
normalmente están ligados a procesos como producción de vapor, secado de subproductos, a hornos que haya en el sistema, cogeneraciones, etcétera. Y esto es muy importante, de las pues, decenas de proyectos que hemos visto, el 75% de los proyectos que analizamos, el ingreso que se puede recibir por CAES es mayor que lo invertido, supera en el 100% de lo invertido. Es decir, nos estamos financiando solo con el ingreso CAE, no estamos hablando de que se recupere la inversión con el ahorro de energía, etcétera, sino solo con el ingreso CAE se recupera el 100% de lo invertido o en ocasiones más del 100%. ¿Vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, aquí lo tenéis un poco la explicación abajo. El sistema CAE calcula el ahorro energético en kilovatios hora de energía final, en el caso específico del gas natural en PCS, derivados de un año de actividad, un año de ahorros, el ahorro de un año. Por lo tanto, los ahorros en gas natural y otras fuentes fósiles se ven beneficiados en el sistema CAE porque tienen en cuenta todas las pérdidas, los rendimientos de los equipos donde se está empleando ese gas y la relación PCI-PCS. Y por tanto, esto es lo que se traduce en niveles de ahorro muy importantes que traducidos a CAES están dando importes económicos superiores en ocasiones a la inversión realizada. Y por último, decir que normalmente las empresas que invierten en estos proyectos también tienen beneficios asociados. Por un lado, reducción de CO2, que aquellas empresas que además están en el mercado de emisiones pues ven un beneficio directo, menor exposición a la volatilidad de precios del gas natural, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que como consejo o punto en el que fijarse para todos sobre todo los procesos industriales, aquí es donde está, digamos, la fruta madura que se dice, ¿no? La posibilidad de acceder a incentivos CAE que en muchas ocasiones cubran el 100% de la inversión que estamos acometiendo en nuestro proceso. Y por último, que vamos un poquito tarde, contaros un caso práctico, en este caso de sector terciario, porque veamos un poco de todo, de una medida calculada a través de ficha estándar. En este caso, el cliente es un hotel, la empresa Hoteles Relaxia, es un hotel en Maspalomas, en Canarias. Este trabajo lo hicimos a través del instalador, que era la empresa Alisios. Y bueno, como veis ahí, en este caso lo que se ha realizado es el reemplazo de calderas de combustión que trabajaban mediante gasóleo por bombas de calor eléctrica. Porque veáis un poco los detalles, aquí hemos utilizado la ficha TER 100 dentro de las fichas publicadas por el Ministerio de sustitución de caldera de combustión por bomba de calor. El sujeto delegado ha sido CREARA y el verificador ha sido EQUA. Se han cambiado la caldera de combustión, que en este caso era marca Baxi, por unas bombas de calor Clima Veneta. El COP de las nuevas bombas era 2,94, que comparado con el rendimiento de las calderas de gasóleo, pues ha permitido alcanzar un ahorro en megavatios hora de 554 megavatios. En este caso, el peso CAE inversión es del 22%. Como veis, no es tan elevado como los que comentábamos que se pueden obtener en la industria. Pero este proyecto sí que me interesaba mucho contároslo por esto, por los plazos, ¿vale? Para que veáis los plazos que se manejan en un proyecto CAE. Bueno, hemos puesto 3 fases: verificación y solicitud CAE, emisión del CAE por la administración y ingreso CAE al usuario final. Aquí hay un paso 0 previo, que sería toda la parte de recopilar la documentación. Y esto puede ser más o menos ágil en función de cada caso, pero en este caso no nos llevó demasiado. A partir de que tenemos todos los papeles listos, solicitamos la verificación. Aquí veis que desde la fecha en la que se aceptó el presupuesto de la verificadora hasta que se solicitaron los CAEs en el gestor autonómico transcurrieron 12 días, o sea, todo el proceso de verificación
apenas fueron 10 días. Una vez solicitados, se hace el 20 de febrero, la emisión de CAE se produjo el 12 de marzo, o sea, 21 días en el proceso de que la Administración, desde su lado, verificase que todo era correcto y emitiese los números CAE que veis aquí. Estos son los números CAE que nos dan. Es un apunte contable. Y, por último, la fase de que el usuario final reciba el dinero, pues llevó también todo el procedimiento administrativo otro mes. En total estamos hablando de 64 días, o sea, 9 semanas, desde que se inicia el proceso hasta que finaliza. Como vemos, comparado con proyectos donde lo que hacemos es solicitar una subvención, por ejemplo, los tiempos que manejamos en el sistema CAES pues son muy atractivos. Y bueno, terminar con algunas conclusiones antes de pasar a las preguntas. Y por cierto, recuerdo, todas las preguntas que os hayan surgido las podéis ir lanzando a través de la aplicación. Bueno, el mercado CAE lleva ya casi un año en marcha, con resultados cercanos a lo esperado y además una aceleración muy marcada en este segundo semestre del año, lo cual pues es un dato muy positivo. Las empresas, y yo pienso fundamentalmente en los grandes consumidores finales que quieran obtener un retorno en este mercado, deben prepararse para ello. Antes de arrancar un proyecto es clave pues, la elección del sujeto acreditado que acompañe en el proceso. Y una vez iniciado el proceso, el partner debe conocer bien las claves de cada etapa, tanto sean proyectos estándar como singulares, para que los expedientes CAE sean exitosos y rápidos y ágiles, ¿no? Y coordinarse bien en todo este proceso con el consumidor final. En el caso de la industria, yo creo que es muy importante lo que hemos dicho. Hay una gran oportunidad de obtener ingresos CAE elevados con respecto a la inversión que se realice en proyectos ligados a la descarbonización. Y bueno, por nuestra experiencia, como hemos dicho y hemos visto en ese caso práctico, una gran virtud de este sistema es su agilidad, ¿no? Que podemos ejecutar proyectos en plazos cortos de tiempo y finalizar todo el proceso y recibir el dinero en apenas unos pocos meses. Y por mi parte, nada más. La presentación os la haremos llegar a todos los que nos lo habéis pedido. Aquí tenéis un breve esquema de quiénes somos y los servicios que prestamos en la descarbonización. Y os dejo también aquí mi correo para los que me queráis contactar. Y por ahorrar tiempo vamos a pasar directamente a la parte de preguntas, que han entrado ya algunas y voy dándole lectura. Vale, nos preguntan si en centrales de combustión, bueno, entiendo en calderas, etcétera, si proyectos de aislamiento industrial generan CAES. Sí, por supuesto, obviamente. En el fondo, todo proyecto que reduzca el consumo de energía en principio se puede contemplar. Proyectos de aislamiento, por supuesto, generan CAES. En algún caso se pueden meter incluso a través de una de las fichas que existe. Pero si no, siempre se podría meter a través de un expediente singular. Vale, pregunta por aquí. Sabemos que dan 3 años de margen para solicitar los CAES. ¿Podría ocurrir que en el año 2025 se soliciten CAES para el año 2023 y que ya se hayan copado las ayudas para 2023? No, porque los CAES que solicitemos en 2025 solo los puede gastar, digamos, se pueden liquidar al sistema en 2025. Ahí el único problema es que ese CAE tiene una validez más corta y se tiene que liquidar al sistema antes, porque si es un proyecto de 2023, como mucho se podría liquidar CAES en el 26. Pero es exactamente igual de válido y siempre se tienen que, una vez que tú los tienes emitidos, los puedes gastar en cualquier momento, solo teniendo en cuenta que ese CAE caduca a los 3 años de que se ejecutó la actuación. Vale, más preguntas.
Nos preguntan, ¿conocéis algún contrato de obras o suministro de alguna administración que contemple la cesión de ahorros derivados de actuaciones de eficiencia energética? Bueno, esto nos podéis escribir y os daríamos detalle. Las administraciones están arrancando, van un poquito lentas. Ya hay un modelo que ha planteado el Ministerio para contratos de servicios energéticos que contemple la cesión de los ahorros y, por tanto, la generación de CAEs. Y para otros casos están utilizando otras metodologías. Hay un modelo de subasta de CAEs a posteriori que puede realizar, por ejemplo, un ayuntamiento con todas las medidas en las que ya ha invertido en el último año, en los 2 últimos años, y hay algún otro modelo factible. Si nos escribís, os lo hacemos llegar. Vale, nos preguntan, ¿el pago de la inversión de los proyectos se ha hecho considerando el precio total del CAE o a qué precio de compra por ellos? Es el precio pactado. Esto es un contrato entre dos partes y es al precio pactado. Aquí, por un lado, ha estado la equivalencia financiera, pero por otro lado, el precio pactado. Piensa que gestionar un proyecto CAE por parte de un sujeto delegado tiene unos costes de preparar el expediente, de contratar al verificador, etcétera, etcétera, que los asume el sujeto delegado. Entonces, en función del volumen de ahorros, de los tiempos que lleve, de la complejidad del proyecto, hay más o menos rentabilidad, más o menos capacidad de dar un precio más elevado. Entonces, se pacta un precio entre las dos partes y ese es el que se remunera. Bueno, nos preguntan cómo se puede estandarizar una propuesta singular. Buena pregunta. El Ministerio lo que ha dicho en la regulación que ha aprobado es que a día de hoy ha publicado un número de fichas, de hecho de inicio publicó 52 fichas, que va a tratar de ir publicando nuevas fichas en función de necesidades que surjan en el mercado y de hecho lo que está haciendo es trabajar con asociaciones sectoriales, etcétera, para diseñar nuevas fichas. En julio publicó una nueva tanda de otras 60 fichas nuevas aproximadamente, con lo cual ya hay 112 o 114 aproximadamente. Y bueno, se le pueden plantear nuevas fichas al Ministerio para que las publique. Esto es lo único que no es inmediato, lleva un tiempo, pero si hay algo que a día de hoy se considera una medida singular porque no existe ficha, pero que pensamos que puede llegar a estandarizar un tipo de proyectos habituales en una determinada industria, pues se le plantea al Ministerio. Nos habéis preguntado por la presentación, sí, se va a enviar. Vale, nos han preguntado que si podemos explicar con un poquito más de detalle el tema de las empresas electrointensivas. Bueno, deciros que vamos a estar dando un webinar sobre este tema la semana que viene. Si estáis atentos, bueno, apuntaros a nuestros emailings y recibiréis una convocatoria. Lo vamos a tratar en detalle por no desarrollarlo aquí. Pero vamos, tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones como consumidor electrointensivo. Uno de los cumplimientos requeridos tiene que ver, hay un capítulo que es de gestión energética. Dentro de eso, las empresas electrointensivas, que además son gran empresa, tienen que realizar una auditoría energética cada 4 años a partir de aquí tienen 3 maneras de cumplir con los requisitos de gestión energética. O bien implantar las medidas que surgen de la auditoría energética, o bien invertir una parte del dinero que reciben como consumidor electrointensivo en medidas de descarbonización, o tercero, comprar una parte importante de la energía que consumen a plazo y con garantías de origen renovable. Las empresas que se acogieron a la primera opción, es decir, que van a cumplir ese objetivo a través de implantar las medidas de la auditoría energética, ha salido un reglamento del Ministerio que dice que entonces esas medidas no pueden recibir ingreso CAE. Entonces, tenemos que ver en cada caso si podemos cambiar la opción, si estamos a tiempo, para que sí que se puedan recibir ingresos CAE para esas medidas de ahorro.
Más preguntas. Bueno, ¿cuáles son las metodologías más usadas en los CAEs generados hasta el momento? El Ministerio ha publicado muy pocas estadísticas, eh, pero bueno, a nivel de fichas, pues las más utilizadas están siendo obviamente iluminación, cambio de caldera por bomba de calor, cambio de enfriadora por enfriadora nueva. Hay una ficha que está muy demandada, pero que todavía tiene pocos resultados, que es la de cambio de compresores, etcétera. Y a nivel de proyectos singulares, es verdad que los que más volumen están generando son los que decíamos, los que están relacionados con la descarbonización, con sobre todo aprovechamiento de calor residual. Nos preguntan, la contribución de los objetos obligados al Fondo Nacional está en torno a los 18 céntimos de euro kilovatio hora. Los CAEs podrían pagarse un poco menos de este valor, ¿cierto? Bueno, eso es en principio, pero todo depende de lo que decíamos del volumen de ahorro. Es decir, si yo estoy planteando a un sujeto delegado, un sujeto obligado, un proyecto de 100 megavatios hora de ahorro, un proyecto de 100 megavatios hora de ahorro, el, eh, el precio total en el mercado serían 18.000 euros. Si le descontamos los costes de verificación y de preparación del expediente, etcétera, etcétera, y el margen que se quiere llevar el sujeto obligado para no pagar en dinero y pagar con CAES, estamos hablando de que la remuneración es pequeña. Pero, como decíamos, todo depende de los volúmenes y de los costes asociados a esa verificación. Bueno, ha entrado. Yo creo que estamos. Creo que hemos respondido a lo que nos ha entrado por ahora y nos hemos pasado pues 5 minutos del tiempo que habíamos dicho. Lo dicho, muchas gracias por la asistencia a todos los que os habéis conectado y estamos en contacto para compartir un rato en futuros webinars. Muchas gracias a todos.